Muy bien, hermanos, así que bueno, estamos en una serie de enseñanzas del libro de Hechos y como usted puede ver, tenemos las mesas servidas, así que hoy tenemos Santa Cena. Al final del servicio estaremos tomando un tiempo intencional juntos para poder compartir la Santa Cena del Señor. Así que, hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Hechos, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Estamos ahí en el capítulo 3 el día de hoy. Y bueno, vamos a orar y así ponemos en las manos del Señor este tiempo juntos. Señor, te damos gracias infinitas por tu palabra, por el poder que en ella hay, Señor, y por el privilegio que tenemos de aprender de ella. No es, Señor, en el entendimiento meramente humano que nos acercamos a ella, ni que aprendemos, es en el poder de tu Espíritu Santo, que tú prometiste que nos iba a enseñar tu verdad, que nos iba a ayudar a recordarnos de la verdad de tu palabra, Señor. Por eso que podemos venir confiadamente un día como hoy y saber que sí vamos a aprender, Señor, y saber que tú sí estás presente, que sí vas a transformar nuestras vidas cada vez más a tu imagen, porque una vez más es tu Espíritu Santo, Señor, el que está aquí, Padre. Así que nos ponemos todos delante de tu presencia, con reverencia, con respeto, Señor. Nos acercamos a este hermoso libro sagrado de tu palabra, Señor, orando para que una vez más nos enseñes y nos moldes y nos ayudes a poner en práctica esta palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hasta ahora hemos cubierto 2 capítulos. Hoy es el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y simplemente como una pequeña recapitulación, ya usted sabe lo que quise decir, de los 2 primeros capítulos. Bueno, en el primer capítulo de Hechos hablamos acerca de los últimos momentos de Cristo aquí en la tierra. Los últimos momentos después de haber resucitado. Él se apareció a más de 500 testigos, incluyendo sus discípulos y los 12 apóstoles. Y al final, antes de ascender al Padre, les dio instrucciones claras. Mientras ellos estaban mirando al cielo, porque Jesús había desaparecido de su vista, aparecieron 2 hombres con vestiduras blancas y les dijeron a los apóstoles: ¿qué hacen viendo para el cielo? Ese Jesús que ustedes vieron irse a sí mismo como se ha ido, vendrá. Así que en otras palabras, pónganse en hacer algo, obedezcan lo que el Señor les ha mandado mientras Él regresa. Y así que obedientemente los discípulos de Jesús, como 150 de ellos, se fueron por 10 días, desde el día que Jesús ascendió, por 10 días a esperar en un aposento alto, a que viniera la promesa del Espíritu Santo, porque la instrucción de Jesús fue: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y así fue, se fueron, y así que la semana pasada, en el capítulo 2 del libro de Hechos, eso fue lo que vimos, eso fue lo que hablamos, cómo la promesa del Espíritu Santo vino por primera vez sobre los seres humanos, cómo el Espíritu Santo por primera vez vino y los bautizó, los insertó o los inmersió dentro del cuerpo de Cristo. Y a partir de ese momento, todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y viene encima de nosotros a empoderarnos, a darnos dones para ser útiles en su reino. Y así que, hermanos, así en el capítulo 2 vimos que después de haber recibido el Espíritu Santo, ellos salieron del aposento alto. Pedro comienza a predicar un sermón porque la gente decía: estos están borrachos, porque estaban hablando en diferentes idiomas. Esto lo que están es borrachos. Pedro sale y dice: no están borrachos, han recibido la promesa del Espíritu Santo. Y por cierto, comienza Pedro a darles una prédica impresionante, llena de poder. Y dice la palabra del Señor que al final 3,000 personas ese día fueron bautizadas y recibieron y entregaron su vida a Cristo Jesús con ese primer sermón. Y es muy bonito, al final del capítulo 2 vemos que ellos tenían prioridades y sus prioridades era perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra del Señor.
en la comunión unos con otros, o sea, compartían tiempo juntos. No había softball en aquel momento, pero eso es una forma de tener comunión, ir a los juegos de softball y estar ahí nada más, simple y sencillamente teniendo comunión. En el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer hoy, participar de la Santa Cena, y en la oración. Tenían esas prioridades, y la más importante de todos era perseverar en la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor. Así, hermanos, llegamos entonces al capítulo 3. Y sin embargo, si usted tiene su Biblia abierta, vamos a agarrar la historia hoy desde el versículo 8. Así que necesito poner en contexto los primeros versículos del capítulo 3. Y lo que está sucediendo entonces en el capítulo 3 es que no sabemos cuánto tiempo pasa desde el final del capítulo 2, donde dice que todos ellos tenían todas las cosas en común y perseveraban, y Dios añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. No sabemos cuánto tiempo hay desde el final del 2 al principio del 3. Posiblemente la mayoría de los teólogos dicen pocos días, unos cuantos días, no más de una semana. Y lo que está sucediendo es que Pedro y Juan están yendo hacia el templo. Este es el contexto del capítulo 3. Pedro y Juan están yendo hacia el templo a orar. Ellos, esto es muy interesante, es inclusive hasta un poco fascinante, porque ya esto no se ve. Hubo un día en donde los cristianos judíos fueron echados de las sinagogas y no se les permitía más volver al templo, pero en este momento la iglesia estaba comenzando. Ellos eran judíos, pero eran creyentes ya. Habían recibido la promesa del Espíritu Santo, estaban obedeciendo al Señor, estaban viendo el fruto, ya habían 3,000 nuevos conversos en este momento. Y lo que sucede es que Pedro y Juan, como buenos judíos, estaban yendo a la hora novena, dice la Escritura, al templo a orar. Y la hora novena son las 3 de la tarde. Los judíos oraban a las 9 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde cuando Pedro y Juan iban hacia el templo, y mientras estaban pasando una de las puertas del templo llamada La Hermosa, se encuentran a un hombre paralítico ahí que tenía toda su vida de ser paralítico, un cojo de nacimiento, un hombre que posiblemente era llevado ahí por sus amigos y no tenía ninguna otra posibilidad de poder subsistir, así que lo que hacía era estar ahí a la puerta del templo llamada La Hermosa, pidiendo literalmente, dice la Escritura, limosna. O sea, simple y sencillamente este hombre daba lástima a las otras personas, y mientras lo veían postrado ahí en el suelo sin poderse levantar, la gente se sentía mal de él y le echaba unas cuantas monedas ahí para que él pudiera comprar lo que necesitaba y subsistir de esa forma. Pedro y Juan entonces van camino a la oración de las 3 de la tarde, y ¿qué es lo que sucede? Se encuentran ahí a este paralítico, a este hombre cojo, y el hombre les dice: hey, ¿no tienen unas moneditas por ahí que me den? Pedro se vuelve, todos sabemos esta parte del milagro, posiblemente la mayoría están bien familiarizados, por eso de ahí hay lecciones, pero no quise enfocarme en eso, sino en lo que sigue. Pedro se vuelve al cojo y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y Pedro, dice la Escritura, que le agarra la mano derecha a este hombre cojo y le dice: sé sano en el nombre de Jesús. Y ese hombre afirma sus pies, se levanta en ese momento. El milagro es real. Y este hombre que había nacido paralítico toda su vida, de hecho el capítulo 4 dice que tenía más de 40 años de edad este hombre ya. Todo el mundo lo conocía. En ese momento recibe sanidad, y no solamente se pone y se afirma en sus pies, sino que dice la Biblia que se pone a brincar de gozo. Este es el milagro. Recuerde, era la hora novena, las 3 de la tarde. Mucha gente venía al templo a orar, como Juan y Pedro lo estaban haciendo en ese momento. Así que el milagro, hermanos, fue algo muy notorio para una gran multitud. Ese era el propósito de Dios, precisamente, que muchas personas miraran este milagro suceder. Y entonces, este es el contexto de los primeros versos del capítulo 3. Y lo que yo quisiera hacer esta mañana es enfocarme en las respuestas al milagro. La respuesta del cojo, la respuesta de la multitud, y principalmente quedarnos un ratito más viendo y analizando la respuesta de Pedro mismo a este milagro. ¿Está listo?
Y si no está listo, lo siento porque ya estamos todos listos. Así que de una vez comencemos leyendo desde el versículo 8 hasta el 11. Dice la escritura así en Hechos capítulo 3, del 8 al 11. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué más? Y alabando a Dios. Verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ojo a esta palabra, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Pórtico de Salomón. Muy bien, hermanos, así que simple y sencillamente de una vez, lo primero que quiero que analicemos es la respuesta del cojo. Primero que nada, esta palabra aquí en el versículo 11, esta palabra que dice asidos y teniendo asidos, lo que quiere decir esta palabra literalmente en el griego es como el mismo significado de esto, es arrestar o aprender a alguien o agarrar a alguien fuertemente, sujetarlo fuertemente, es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Es ese sentido de que cuando este hombre, vea bien la respuesta, recuerde bien esto, estamos analizando las respuestas al milagro. La primera es la del hombre que fue sano. Este hombre, hermanos, lo primero que hace es agarrarse fuertemente, como arrestar a Pedro y a Juan y entrar con ellos al templo. Y no solamente entra con ellos al templo, este hombre entra, dice la palabra de Dios claramente, entra andando, entra saltando y entra alabando al Señor, por el milagro que había sucedido. Estoy seguro que en su cerebro, en su cabeza, él no entendía todo lo que le estaba pasando, él no entendía todos los pormenores de este milagro que había sucedido, pero lo único que él entendía es que él había nacido enfermo, él no sabía cómo caminar y de un pronto a otro no solamente caminaba, saltaba. Y él entendió inmediatamente que lo que él recibió fue por pura gracia y misericordia de Dios. Él entendió que la respuesta a ese milagro que había recibido, a ese cambio de vida radical que a partir de ese momento él iba a tener, la respuesta correcta era alabar al Señor, entrar sin ninguna pena al templo donde todo el mundo estaba orando y gritando y alabando. Y yo me lo imagino a todo el mundo que lo había visto por años de años, atónitos de ver a este hombre alabando al Señor con libertad. No tuvo vergüenza, no tuvo miedo de declarar que el Señor lo había sanado a través de sus expresiones. Alabó al Señor por el milagro. Sencillo. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros el día de hoy en este primer ejemplo de este hombre sanado? Hermanos, no puedo evitar pensar cuánto podemos aprender nosotros de este cojo y de la respuesta que él tuvo al reconocer lo que Dios había hecho por él. Y es que cuando analizo nuestra vida y cuando analizo la forma en la que nosotros alabamos al Señor, adoramos al Rey de Reyes, cuando veo la forma muchas veces en la que vivimos cotidianamente, no puedo dejar de hacerme esta pregunta: ¿será que nosotros hemos dado por sentado todo lo que Dios hizo por nosotros? ¿Será que nosotros ya nos acostumbramos a recibir gracia nueva cada mañana, misericordias nuevas cada mañana? ¿Será que se nos olvidó de a dónde nos rescató el Señor? Se nos olvidó que aunque hemos estado la mayoría de nosotros físicamente bien desde el día que nacimos, ¿será que se nos olvidó que espiritualmente estábamos paralíticos también? ¿Será que se nos olvidó que con la muerte de Cristo en la cruz nosotros no estamos condenados más a una vida apartados de Dios en el infierno, sino que hemos sido rescatados de las mismas llamas del infierno para vivir en gloria con Él eternamente? ¿Cuántos van para el cielo? Amén. ¿Será que se nos ha olvidado esto? Porque, hermanos, si a usted le cuesta, este es rapidito el primer punto, si a usted le cuesta expresar gratitud, si a usted le cuesta abrir su boca y alabar al Padre, por ejemplo un domingo, no debería ser solo los domingos, pero por ejemplo un domingo, si a usted le cuesta abrir la boca y desgalillarse,
¿Todos saben ese término? Desgalillarse en alabanza y en adoración al Señor y en agradecimiento porque usted entiende lo que Él ha hecho por usted. Entonces deberías de hacerte esta pregunta: ¿será que realmente he experimentado el amor y el poder de Dios en mi propia vida en cuanto a la restauración de mi alma? ¿Será que en realidad he podido saborear la bendición tan grande de la salvación y la vida eterna? Y he podido disfrutar de la seguridad de que nada ni nadie me podrá arrebatar de las manos y del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Será? Porque si yo lo he experimentado, hermanos, así como este cojo, este paralítico en esta primera parte de nuestra historia, entonces deberíamos de, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de límites, libremente alabar y expresar nuestro agradecimiento al Señor. Esa, sencillamente así, fácil, esa es la primera respuesta que vamos a analizar. Y la segunda, rápido, aún más rápido, es la de la multitud. La multitud dice claramente entonces que ellos concurrieron a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La palabra aquí concurrió quiere decir literalmente que ellos salieron corriendo. Estaban en el templo, tenían una responsabilidad de orar, pero esta gente salieron corriendo. De hecho, hay otras versiones que lo traducen así: ellos salieron corriendo. Esa es la respuesta de la gente, de la multitud. ¿Por qué? Salieron corriendo, hermanos, porque obviamente, ellos estaban atónitos. Dice claramente la Biblia que ellos realmente reconocían, dice, mire aquí, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta. Y dice, y se llenaron, aquí está, de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Entonces dijeron, aquí siempre oramos a esta hora, pero un momento, aquí está pasando algo impresionante. De hecho, este es el primer milagro, no es el primer milagro que hacen los apóstoles, no es el primer milagro que había hecho Jesús, había hasta resucitado muertos ya, y muchos de ellos lo habían visto. Es el primer milagro de la iglesia como tal, es el primer milagro de la iglesia que tenemos en la Escritura. Y esto le estaba dando valor al mensaje que ellos estaban predicando, especialmente Pedro, que en este momento era el predicador. Entonces esta gente, atónitos, asombrados, corren como una multitud hacia donde están ellos. Ahora, la pregunta que yo me hago aquí es esto: si este hombre tenía más de 40 años y la Escritura dice que lo traían habitualmente a la misma puerta, la puerta llamada la Hermosa del templo, Jesús tuvo que haber pasado y verlo muchas veces. Jesús fue al templo muchísimas veces, también a orar con sus discípulos. Jesús fue al templo, Él era también judío, Él practicaba todo lo que tenía que ver con los rituales judíos, hebreos. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué Jesús no lo sanó? Si Jesús lo había visto, posiblemente lo vio ahí, ¿por qué Jesús no lo sanó? Bueno, hay que entender, hermanos, que la respuesta a esto pudiera ser que el tiempo de Dios, miren, entendamos esto, hermano, porque esto es importante. El tiempo de Dios es tan importante como la voluntad de Dios. Y Él sabía que lo iba a sanar. Simplemente que en su voluntad, Jesús andaba buscando una mayor gloria para el Padre, un mejor resultado, un resultado más grande. Si lo hubiera sanado Jesús mientras estaba en la tierra, hubiera el Padre recibido gloria, pero Jesús decide sanarlo mientras Él está en el cielo, ahora a través de sus discípulos, para que el Padre reciba más gloria, porque la multitud quedó asombrada de esto. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no haces esto o lo otro? ¿Por qué si estamos orando? ¿Por qué si sabes que hay cierta necesidad no la suples? Bueno, porque el tiempo de Dios es tan importante como la voluntad de Dios, y a veces simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es esperar. Porque cuando Dios responde cosas que estamos esperando, Él lo que espera es que el Padre reciba una mayor gloria. Y muchas veces ese tiempo de espera es importante en nuestra vida. Así que simple y sencillamente, ¿cuál fue la respuesta de la multitud? Correr hacia donde ellos estaban, tenían curiosidad. Y aquí entonces, hermanos, comenzamos a analizar, en donde nos vamos a quedar un poquito más el día de hoy, es la respuesta de Pedro. Esa fue la respuesta del hombre cojo que fue sanado. Esta es la respuesta de la multitud. Y esta es la respuesta
quien llevó a cabo este milagro. Así que continuamos leyendo nuestro texto, verso 12. Viendo esto, viendo que la multitud había llegado y se había agrupado en el pórtico de Salomón, que era una plazoleta grande en donde se reunían a hablar, se reunían a estudiar la palabra, se reunían simplemente a pasar un tiempo cerca del templo, el pórtico de Salomón. Ahora estaba esta multitud junta pidiendo explicación del milagro. Entonces dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? La respuesta de Pedro la vamos a analizar en varias partes. Esta es la primera parte. Pedro, entonces, queridos hermanos, responde a este milagro muy interesantemente, porque en nuestra cultura cristiana el día de hoy, un milagro como estos de un hombre que nació cojo, ¿verdad? Y que de un pronto a otro, alguno de nosotros entrando al templo le ofrece a Cristo, le toma la mano y se levanta y comienza a caminar y a brincar. Hubiera sido un evento impresionante, pero simple y sencillamente se queda ahí como un evento impresionante. Pero lo que Pedro vio aquí no fue el milagro, ni fue necesariamente el momento impresionante que estaba viviendo la multitud. Pedro lo que miró, hermanos, fue una gran oportunidad. Pedro mira una gran oportunidad. De hecho, Pedro era un oportunista. Yo le llamo así porque aún el hecho de ir al templo a orar a las 3 de la tarde, la mayoría de los judíos lo hacían, pero lo hacían, ¿sabe cómo? Lo hacían como un acto de obligación, lo hacían como un hábito que ya tenían que cumplir. Era parte de las reglas que ellos seguían, los rituales para poder estar bien con Dios. Pero Pedro no lo vio como una obligación. Pedro, mientras iba al templo, vio una oportunidad. Cuando mira a este paralítico en el suelo, él dice: un momento, yo voy a orar. Yo sé que tengo una responsabilidad de estar ahí en el templo orando, pero aquí hay una prioridad y esto lo miro como una oportunidad. Entonces Pedro está tomando sabiamente, aprovechando la oportunidad de que la multitud se había aglomerado para buscar respuesta, para preguntar con asombro qué era lo que había sucedido con el paralítico. Porque Pedro sabía esto, hermanos. Mire, póngame mucha atención. Pedro sabía. ¿Por qué Pedro toma esto como una oportunidad? Porque Pedro sabía que el milagro en sí mismo no iba a sanar, a salvar el alma de nadie. ¿Por qué Pedro toma, voy a repetir esto, por qué Pedro toma este momento como una gran oportunidad? Porque el milagro del cojo en sí mismo no salvaba el alma de nadie. Lo único que había hecho este milagro hasta este momento era despertar interés. Eso es lo que Dios quería, precisamente, despertar interés. Pero ¿y qué si no hubiera visto un oportunista como Pedro, que miró ahí la oportunidad de verdad de compartirles el evangelio como tal? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué si Dios, entonces la aplicación práctica cuál es para nosotros? Hermanos, está usted, todos aquí, todos sin excepción de ninguno, todos en este cuarto, ¿está usted consciente de las oportunidades que Dios pone en su vida para poder compartir las buenas noticias de Cristo? Y si usted está consciente de esas oportunidades, la segunda pregunta es esta: ¿está aprovechando usted cada una de esas oportunidades que Dios presenta en nuestra vida para poder ir un poquito más allá con aquellos que lo necesitan? Porque mire, no estoy diciendo ni siquiera que todos los días Dios presente una oportunidad en nuestras vidas. No estoy diciendo ni siquiera que cada semana Dios presenta una oportunidad en nuestras vidas. Pero como mínimo yo le puedo asegurar a usted que por lo menos todos nosotros, mínimo una vez al mes, tenemos la oportunidad Dios nos manda la oportunidad de poder llevar una simple conversación a algo más, o algo que está sucediendo en nuestras vidas, un testimonio, un milagro, para poderlo llevar a algo más. Fíjese, puede ser su vecino, mi querido hermano,
Puede ser su vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que llega a su trabajo si usted trabaja con clientes, puede ser un familiar suyo o alguien que le tenga confianza, que usualmente lo llama y anda buscando un oído que lo escuche. Y déjeme decirle esto, nosotros estamos llamados a escuchar más y a hablar menos. Eso está bien. Si alguien te busca para escuchar, escuche, cierre la boca. Si nadie le está pidiendo consejos, no dé consejos. Simplemente escuche al que necesita ser escuchado. Ore por la persona que necesita orar. Si la necesidad material y Dios te bendice y puedes cubrirla, pero por supuesto, cubramos las necesidades físicas de las personas que necesitan. Pero hermanos, por encima de cualquier necesidad, sea la de ser escuchados o sea una necesidad material, lo que la gente realmente necesita y lo que va a transformar sus vidas es Cristo. Es Cristo. Entonces, de ahora en adelante, si no lo habías visto así, es mi oración que lo puedas ver así, como Pedro lo vio. Pedro miró una gran oportunidad aquí, así que de ahora en adelante, cuando usted tenga un testimonio que contarle a su vecino, contarle a un amigo, a un compañero de trabajo que usted sabe que no conoce de Cristo, no lo mire solo como la oportunidad de contar un testimonio, mírelo como la oportunidad de compartir el evangelio, que al final es la razón por la cual Dios le dio el testimonio. ¿Usted me está entendiendo? Esa es la razón por la cual Dios nos permite experimentar milagros en nuestra vida. ¿Cuántos han experimentado algún milagro en su vida? Amén. Pueden ser pequeñitos o pueden ser tan grandes como el de mi hermano Sergio, que es el más reciente que tenemos, un verdadero milagro. Y el mismo acto de la salvación, hermanos, es un milagro en sí, en que, como leía Gio antes mientras cantábamos ese hermoso canto, en que el Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso no es un milagro, me va a decir, hermano. Es un milagro eso, siendo aún pecadores. Entonces, en esta primera parte de la respuesta de Pedro, ¿verdad? Pedro lo que hace es mirar una gran oportunidad. ¿Ok? Ahora mire, Pedro dice, varones israelitas, mírelo ahí en el texto, ¿por qué os maravilláis de esto? Esto es algo rápido que quiero simple y sencillamente ponerlo ahí. ¿Por qué os maravilláis de esto? En otras palabras, ustedes son israelitas. Ustedes viven aquí en Jerusalén. Ustedes ya nos han visto a nosotros y vieron a Cristo haciendo milagros. No debería sorprenderles esto. Aparte, ustedes conocen las Escrituras. Pero la parte, hermano, que realmente me vuela la cabeza aquí de Pedro, de la respuesta de Pedro, es esto. Mire lo que dice Pedro aquí. Dice así. Perdón. ¿O por qué? Mire la pregunta que les hace. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Sabe, hermano, que una de las más lindas lecciones de este capítulo 3 para mí es este pedacito aquí de Pedro? Porque Pedro es tan cuidadoso y tan rápido de quitar la atención de él y ponerla en Cristo. Hermanos, Pedro se hubiera podido aprovechar de esto fácilmente. Es el primer milagro, esté conmigo en este contexto, es el primer milagro que la Biblia dice que la iglesia ya como tal hace, que los apóstoles hacen sin Cristo Jesús. Este es el primer milagro. Eran multitudes los que estaban aglomeradas tratando de buscar explicación. Pedro, a partir de ese momento, hubiera hecho un ministerio de sanidad. Y hubiera comenzado a hacer cultos de sanidad los martes por la noche. Culto de sanidad, vengan y vean al apóstol Pedro. Literalmente, al apóstol Pedro en un culto de sanidad. ¿Y sabe qué hace Pedro, hermano? Pedro se asegura de quitar la atención de él y les dice, ¿cómo ustedes, en otras palabras, cómo se les ocurre poner los ojos en nosotros como si hubiera sido por nuestro poder y por nuestra piedad que este hombre se levantó? Lo quita de él. Ahorita vamos a ver en quién pone la atención Pedro, en quien tiene que tenerla. Solamente como una nota más, porque yo quiero seguir haciendo énfasis en esto una y otra vez, énfasis en esto. No hay ni un solo servicio de sanidad en la Biblia. No hay un solo día en los que los discípulos o los apóstoles sacaron un día de culto a Dios
para decir, este es un culto de sanidad. No hay ni un solo. Hubieron una infinidad de sanidades que sucedieron mientras ellos estaban enfocados en la prioridad más importante, que es la Escritura. Mientras los apóstoles y los discípulos iban por todo lugar, por las sinagogas y por las casas, predicando las buenas noticias del Evangelio, el Señor respaldaba el mensaje de ellos con milagros. Pero es eso, hermanos, oiga lo que le voy a decir, se lo digo con todo el corazón. Cultos de sanidad, como si fuera por nosotros mismos que podemos decir el martes en la noche el culto de sanidad, vengan porque van a ser sanos. Eso es mentira, eso es antibíblico, eso no existe. Dios sana cuando Él quiera. ¿Sana Dios todavía, pastor? Entonces, claro que sí, si lo hemos visto. Sanó a Sergio, sanó a algunos hermanos aquí de cáncer, aquí entre nosotros. Tienen testimonio de eso. Marisol, ¿cierto? ¿Sana al Señor? Sana al Señor. Sana al Señor cuando es su tiempo. Sana al Señor cuando es su voluntad. ¿Puede el Señor sanar a alguien en un culto? Por supuesto que sí. Pero la prioridad es la enseñanza y el aprender de la Escritura. Y mientras usted y yo seamos obedientes a eso, prepárese para los milagros. El Señor respalda la enseñanza con milagros. Siempre. Pequeños y grandes. Siempre. Y entonces, aquí están ellos, ¿verdad? Y Pedro entonces no toma ventaja de esto, simple y sencillamente se asegura de siempre darle la gloria a Dios. Hermano, y aquí para terminar este punto aquí en cuanto a la respuesta de Pedro, no solamente Pedro ve una gran oportunidad, sino que Pedro es rápido en quitar la atención de él y decir, un momento, esto no tiene nada que ver conmigo, hablemos del que realmente sí tiene que ver algo. Este es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahorita lo vamos a leer. No tiene nada que ver conmigo, porque él fue rápido en darle la gloria a Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, hay instrucciones claras en la Escritura de que usted y yo debemos de ser siempre rápidos en darle la gloria a Dios. Si algo bueno está pasando en nuestra vida, si algo bueno está pasando en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ¿ok? Por ejemplo, ahora estamos súper motivados, vamos a expandernos, estamos creyéndole a Dios, no tenemos absolutamente ningún temor, estamos confiando en el Señor. Que Dios nos libre de decir, es que es porque, wow, el pastor, mírenlo nada más, hermanos de YouTube, mire qué carita. Oh, es que los líderes, los ancianos, gloria a Dios por todo el trabajo que hacen. Sí, gloria a Dios por todo el trabajo que hacen. Oh, es que los miembros de la iglesia, claro, gloria a Dios por cada uno de los miembros de la iglesia. Mira, hermano, un ejemplo, vamos a llegar a este ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 12, por si está tomando notas, no lo vamos a leer. Herodes está tratando de calmar a una multitud que se había amotinado, ¿verdad? El rey Herodes. Y el rey Herodes se para ahí en su trono sacando pecho y la gente estaba haciendo un bullón. Y comienza la gente a decir en el capítulo 12, versículos 32 y 33 del libro de Hechos. Dice la gente, cuando Herodes habló, dice, eso es voz de Dios y no de hombre. Y otra vez, eso es voz de Dios y no de hombre. Y se le va inflando el pecho a Herodes, hermano. Y lo creyó. Y le robó la gloria a Dios. Inmediatamente, dice la Escritura, vino un ángel, lo hirió mortalmente y fue comido por gusanos, Herodes. Por intentarle quitar, o no quitar, por recibir la gloria que le corresponde a Dios. Y una y otra vez, hermanos, esta es la enseñanza aquí. La enseñanza es cuando Dios hace algo bueno a través de nosotros, sea que tenemos un don, sea que Dios ha usado algún talento natural y lo ha mezclado con un don espiritual, y hoy Dios nos usa para algo bueno en su obra, en medio de la iglesia, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia. Todo es para traerle gloria única y exclusivamente al Dios de los cielos y la tierra. Todo. Y entonces Pedro continúa con su respuesta. Versículos 16 hasta el 23. Dice lo siguiente. 13 al 16. Entonces comienza Pedro a dar una explicación. ¿De quién es la gloria? ¿De quién estamos hablando? Si la atención no está a mí, ¿de quién es que tenemos que hablar? Pedro lo deja claro. Ahí dice,
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Traducción de hijo es siervo. Mejor traducción de hijo, Jesús, es siervo. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, ahí está la respuesta de cómo fue sano este hombre cojo. Y por la fe en su nombre, a este, hablando del cojo, a este que vosotros veis y conocéis, se le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Una vez más, estamos analizando la respuesta de Pedro ante este milagro, y esta es parte de su respuesta. La grandeza de los sermones de Pedro, incluyendo el del capítulo 2 y es que los sermones de Pedro, al igual que cualquier buen sermón, está fundamentado en Cristo Jesús. El enfoque del sermón de Pedro y de todos los sermones de Pedro es Cristo Jesús, y así deben de ser todos los sermones. No importa si estamos predicando de Daniel o de Génesis o de cualquier libro del Antiguo Testamento, el enfoque de la escritura completa es Cristo Jesús y la obra redentora de Cristo en la cruz, el plan redentor de Dios a través de Cristo. Pedro se enfoca en Dios y se asegura de que ellos entiendan de que el Dios que él está hablando es el Dios de ellos, es el Dios que está en las escrituras hebreas. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Israel. Y lo que quiero que miremos aquí, hermanos, es que Pedro no tuvo miedo de confrontar el pecado de ellos. Les dice un poco de cosas feísimas ahí. Les dice: ustedes lo negaron. Ustedes mataron al autor de la vida. Oiga lo que Pedro le está confrontando. No solamente eso. Cuando lo arrestaron, ustedes pidieron en cambio de él, cuando Pilatos había decidido en su corazón liberarlo, ustedes pidieron que se les diera un criminal llamado Barrabás en vez de él. Pedro los está martillando, confrontando. Y le tengo una pregunta entonces, dígame esto. ¿Cómo cree usted que esta gente se sentía en esta multitud? Recuerde el contexto, estaban como locos por el milagro del paralítico. Querían respuesta, querían saber qué era lo que había sucedido. Se van ahí, Pedro viene y seguro piensan: Pedro seguramente va a orar por nosotros. Yo también, a mí me duele el hombro de estar bateando. Mira cómo me amaneció. Hermano, bateé una sola vez y me duele todo el brazo. Tengo problemas de tendones y todo el músculo, todo me dolió por un batazo que pegué, uno. Y esta gente seguro tenían necesidades y dijeron: aquí es donde Pedro va a venir a explicarnos, sabemos una multitud, Pedro va a orar por mí, Pedro va a permitirme experimentar un milagro. Y entonces Pedro viene y abre la boca y lo que hace es apuntar su pecado sin ningún tipo de vergüenza. Ustedes lo mataron, ustedes lo traicionaron. Ustedes pidieron un criminal en vez de Cristo. ¿Cómo cree que se sentía esta gente en este momento? Yo pienso que se sentían culpables. Como diciendo: no, hombre, el show, si así iba a terminar el show, yo no me hubiera devuelto, hubiera seguido la oración. Así es la cosa. Para eso vinimos, para que nos sacaran los trapos sucios, para que nos apuntaran nuestros pecados. Para eso fue que vinimos aquí. Y adivine qué es lo que está pasando aquí. Mire, hermano, mire qué bonito esto. Mire, porque ahí no termina la historia. La historia no termina en acusar a la gente. La historia no termina en simplemente apuntar los pecados de las personas. La historia es que Dios permite milagros como este. Permite testimonios, permite oportunidades en nuestra vida, para que una vez que estén aquí, nosotros podamos compartir las buenas noticias. Y eso es lo que Pedro va a hacer ahorita. Pero oiga lo que le voy a decir. Nadie sobre la faz de la tierra, incluyendo a estos judíos, iban nunca a entender las buenas noticias si primero no entendían las malas noticias. O sea, nadie nunca va a agradecer realmente las buenas noticias, si no sabe por qué son buenas. Entonces, hay muchos cristianos hoy que nada más saben la buena noticia de la salvación y de la vida eterna, pero no entienden realmente la magnitud y la profundidad de las malas noticias si no hubiéramos aceptado las buenas. Entonces Pedro lo que hace es mostrarles las malas noticias antes de darles claramente las buenas
noticias. Y les dice, es por la fe en Cristo, una vez más, él dice, la fe en Cristo que ha sanado a este hombre, es esa fe que viene del Cristo mismo. Mire, hasta en esto tiene cuidado Pedro, no dice, bueno, es que yo oré con fe, usted sabe, yo tuve fe en Cristo, y el paralítico también tuvo fe en Cristo, y bueno, Juan estaba a la par mía y él también tuvo fe en Cristo. Posiblemente todos tuvieron fe en Cristo, pero Pedro tiene tanto cuidado, hermano, de no robarse la gloria nunca, pero ni un minuto, ni un segundo, ni un milisegundo. ¿Qué es lo que dice? Es esto, mire, y la fe que es por él, ha dado a este. ¿Quién es él? ¿Quién creen ustedes que es él? Jesús. La fe que es dada por él. Él es al final el autor de la fe. Por eso dice en Hebreos que él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es, de él nace la fe. Pedro se cuida de ni siquiera decir, es que yo oré con fe, es que yo tuve fe. No, en la fe él me la dio. Y entonces continúa Pedro con esta explicación o esta respuesta. Aquí viene la segunda parte, las buenas noticias. Mire, verso 17 dice, más ahora, hermanos, que ya les apuntó el pecado, ya los hizo sentir malísimo, esta gente se están rascando la cabeza diciendo, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículos 19 al 21. Así que, aquí vienen las buenas noticias. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bueno, en el versículo 17 dice que ellos actuaron en ignorancia, y tal vez usted se rasca la cabeza conmigo y dice, ¿cómo que con ignorancia? Si les está diciendo claramente que ellos sabían lo que estaban haciendo, que ellos lo mataron, que ellos intercambiaron a un malhechor por Cristo. Bueno, ¿en ignorancia de qué? En ignorancia del plan redentor de Dios, en ignorancia del gran plan de Dios. Los judíos no lo entendieron, no lo entendían. Esa es la ignorancia que tenían. Pero ojo a esto, hermano, el hecho de que alguien peque en ignorancia no le quita la responsabilidad de que es pecado. El pecado es pecado, llámese ignorancia o llámese sabiendo exactamente lo que está haciendo. El pecado de ellos en ignorancia del plan redentor grande de Dios para toda la humanidad no los exoneraba de la culpabilidad. Entonces, mire qué lindo, Pedro les dice, aquí vienen las buenas noticias, arrepiéntanse y conviértanse para que, ¿qué? Léalo conmigo al contar 3, 1, 2 y 3, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Buenas noticias, ahí están las buenas noticias. Hermanos, mire, simple y sencillamente terminando este mensaje del capítulo 3, las buenas noticias es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es una palabra de condenación, no es de condenación. Arrepentirse no es una mala palabra. Arrepentimiento quiere decir cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de pensar, es lo que significa arrepentirse. De verdad, de corazón, querer cambiar. Y Pedro, entonces, en vez de usar esta palabra arrepentimiento como condenándolos, les dice arrepentirse más bien es una obra y una palabra de esperanza. Arrepentimiento, hermanos, es una palabra que está llena de esperanza. Al punto de que Pedro les dice, si ustedes se arrepienten y se convierten, el Señor está dispuesto a perdonarles y borrarles sus pecados, incluyendo el haber matado al autor de la vida, incluyendo ese. ¿Cuál es entonces, hermanos, la lección para nosotros aquí? Que si Pedro le dice a esta gente que Dios está dispuesto a perdonar aún aquellos que mataron a su hijo en la cruz del Calvario, o que por ellos fue arrestado y matado, si Pedro les dice que sus pecados pueden ser borrados, quiere decir que entonces cualquier otro pecado que usted y yo estemos cometiendo o hayamos cometido es igualmente hoy perdonado por Cristo Jesús y por la misericordia que Dios tiene
de nosotros a través de la obra de Cristo, si tan solo nosotros también nos arrepentimos y cambiamos. Y esas son las buenas noticias, porque tal vez usted esté aquí diciendo, bueno, yo estoy bien delante del Señor, gracias a Dios, yo tengo eso presente todos los días, oro al Señor para que me perdone, entiendo sus misericordias, pero la pregunta no es si usted lo está viviendo y lo entiende, la pregunta es si usted, al igual que Pedro, porque Pedro estaba bien ahí, lo está compartiendo con los que sí necesitan. ¿Sí me entiende? ¿Lo estamos compartiendo con los que sí lo necesitan? No se trata de yo estar bien nada más. Yo estoy bien por un periodo de tiempo mientras Cristo viene con un propósito. Y es el propósito de que más personas conozcan de las buenas noticias de salvación. Y para terminar, hermanos, bueno, termina entonces Pedro hablando de para aquellos que no quieren escuchar el mensaje que él les está dando, desde el versículo 22 hasta el 26, él dice, por ejemplo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces ahí continúa, hermanos, y así termina el capítulo 3, Pedro dando esta advertencia. Pero en realidad la historia en sí no termina en el capítulo 3, termina en el capítulo 4, que miraremos la otra semana. Pero solo quiero adelantarle cómo termina el capítulo 4. Dice que muchos de esa multitud, para que tengan una idea de cuánta gente había ahí, dice que muchos de esa multitud que se aglomeró por causa de este milagro, dice que se arrepintieron, escucharon la predicación de Pedro. Y oiga esto, como 5,000 hombres se agregaron nuevos conversos ese día por ese sermón de Pedro, por esa obediencia, por esa oportunidad que él vio, por ese milagro que Dios permitió, que tenía que ver más que con que el cojo caminara, tenía que ver con la salvación de 5,000 nuevos hombres creyentes que en ese momento se unían a los 3,000 de una semana atrás. O sea, ya habían 8,000. Quiere decir que en ese momento la iglesia iba a comenzar a expandirse, porque esta gente se iban a convertir en misioneros, en testigos de Cristo en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. ¿Sí me entiende? El plan de Dios es perfecto. Es el plan de Dios perfecto ahorita en Frederick, Maryland. ¿Es el plan de Dios perfecto aquí en esta iglesia? Por supuesto que sí, hermanos. Lo es. Si tan solo respondiéramos en nuestra vida como respondió el paralítico y como respondió Pedro a las cosas y al milagro más grande que ya el Señor nos ha dejado experimentar, la salvación y la vida eterna. Y así, perfectamente, hermanos, perfectamente nos calza para hacer una transición a la Santa Cena. Y con esto entonces le voy a pedir que me llame a los maestros, por favor, para que ellos también puedan participar de la Santa Cena. Pero en el capítulo 11 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, mientras está exhortando a la iglesia en Corinto por los abusos a la cena del Señor, él les dice lo siguiente: de tal manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese o examínese cada uno a sí mismo, y coman así del pan y beban de la copa del Señor. Cada mes, hermanos, cuando participamos de la Santa Cena, cuando partimos el pan, como dicen Hechos, tomamos un tiempo para leer estas escrituras. Y la palabra del Señor dice: examínense, pruébese en cada uno a sí mismo. Hermanos, a la luz del mensaje de hoy, si hay algo de lo que necesitas arrepentirte, arrepiéntase, conviértase, que el Señor está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Vamos a tomar 1 minuto, 2 minutos para reflexionar en nuestra vida, para pedir perdón si lo necesitamos y para preparar nuestros corazones para pasar a la mesa después de eso. Gracias por tu perdón, Señor, gracias. Confiadamente podemos venir delante de tu presencia, dice tu palabra, Señor, y poder ahí
encontrar el perdón que necesitamos. Gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, y por tu gracia que es infinita, Señor, para nosotros. Gracias. Así que, hermanos, así ordenadamente, si ya tomó un tiempo para reflexionar en su vida, lo invito a la mesa, y mientras pase a la mesa, adore al Señor, dele gracias al Señor por el sacrificio en la cruz y por esta salvación hermosa que tenemos. Pónganse de pie, tenemos 2 mesas hoy para poder agilizar el proceso. Adelante, hermanos, adelante. Muy bien. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, pueden comer de ese pedacito de pan que solamente representa y simboliza el cuerpo de Cristo físico, su cuerpo físico que fue dado en sacrificio por nosotros. Gracias, Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Puede tomar de esa copa, que es el nuevo pacto de su sangre, y que no solamente es una nueva forma de relación con Dios, sino que todo esto de partir el pan y de la comunión nos invita a tener la esperanza de creer que nuestro Señor regresará un día en gloria por su iglesia. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias por amarnos de la forma en que lo hiciste ya y lo sigues haciendo todos los días. Humanamente, Señor, no tenemos nada que ofrecerte. No hay nada bueno en nosotros. Nuestras mejores obras de justicia, como dice tu palabra, son como trapos sucios. No hay nada que podamos ofrecerte. Pero nuestro corazón y nuestra vida, Señor, mientras la tengamos, queremos dedicarla a ti, Señor. Queremos vivir para ti, para agradarte. Queremos ser útiles en tu obra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu salvación. Gracias por tu gran amor, Señor. Continúa ayudándonos. Continúa construyendo tu iglesia, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, Padre. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas en este lugar, Señor. Y ayúdanos a amarnos, ayúdanos a unirnos, ayúdanos a entender tu voluntad y tus tiempos, Señor. Trae ánimo a aquel que lo necesita, Señor. Trae consuelo a aquel que lo busca. Fuerzas nuevas a aquellas que están orando por esas fuerzas nuevas. Saluda al que lo necesita, Señor. Prospera a aquellos que tú sabes van a ser buenos administradores de lo que tú les vas a dar en sus manos. Gracias por tus bondades, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.